días, mi nombre es Jennifer Cisachito Hernández de la Universidad de la Amazonía, pertenezco a Medicina Veterinaria y Zootecnia en el tercer semestre. A continuación hablaré sobre el sistema urinario, soy de Anatomía 2, Grupo 1. El sistema urinario es el conjunto de órganos que se encargan de formar, transportar, almacenar y eliminar la orina. Su función principal es mantener el equilibrio interno del organismo, esto es conocido como la homeostasis. Este elimina los desechos del metabolismo, regula el agua, las sales minerales y también participa en el control del pH y la presión arterial. Sus funciones principales es principalmente la excretora, que elimina sustancias de desecho, la reguladora, que mantiene el balance de agua, los electrolitos y el pH de la sangre, la endocrina, que produce las hormonas como lo son la eritropoyetina y la renina, y el almacenamiento y la eliminación de la vejiga, pues que la vejiga guarda la orina hasta su salida por la uretra. El sistema urinario está conformado por los uréteres, la vejiga, la uretra y los riñones. Bueno, a continuación hablaré del aporte sanguíneo del riñón. Este está irrigado por la arteria renal y drenado por la vena renal. El aporte sanguíneo de los uréteres recibe su aporte sanguíneo de varias arterias, incluyendo las arterias renales para la porción superior y las arterias gonodal, testicular o ovárica para la porción media. Las arterias ilíaca común e ilíaca interna, incluyendo las arterias vesicales para las porciones superiores y pélvicas. Bueno, el aporte sanguíneo de la vejiga urinaria recibe su aporte sanguíneo de la irrigación arterial, principalmente de la rama de la arteria ilíaca, y el aporte sanguíneo de la uretra tiene la irrigación arterial de la uretra, proviene de diferentes arterias, variando según la porción de la uretra y del sexo. La principal fuente es la arteria ilíaca interna. Bueno, a continuación hablaré de los bordes, los extremos y las superficies en los riñones en las diferentes especies. Tenemos el riñón en el equino, el riñón del canino, el riñón del porcino, tenemos el riñón del ovino y el riñón del bovino. El riñón del equino, del canino, del ovino y del porcino cuenta con una superficie lisa. Esta es la superficie lisa. Por otra parte, el riñón del bovino cuenta con una superficie lobular, que los lóbulos son estos, que se encuentran en esta zona. Bueno, todos estos riñones cuentan con un extremo caudal, un extremo craneal, cuentan con un borde medial y un borde dorsal. Acá es igual, extremo craneal, extremo caudal, borde medial y borde dorsal. Extremo caudal, extremo craneal, borde medial y borde dorsal. En el canino tenemos de igual manera el borde medial, el borde dorsal, el borde caudal y el borde craneal. Y en el equino, de igual manera, tenemos el borde medial, el borde dorsal, el borde caudal y el borde craneal. En caprinos y ovinos, los riñones tienen una forma de frijol, son alargados simétricos y son similares a los del perro. Su superficie es lisa, sin mostrar lobulaciones externas como en el bovino. Y en cuanto a su ubicación, el riñón derecho se encuentra en la región lumbar, bajo las últimas costillas, fijo en el retroperitoneo. El izquierdo está más caudal y puede tener una ligera movilidad por el volumen del número. Riñones en el porcino. En los porcinos los riñones tienen una forma alargada, algo aplanada dorsodocralmente. Son parecidos a un frijol grande. Su superficie es lisa externamente, aunque se observan unos surcos profundos que corresponden a una lobulación interna incompleta. En cuanto a la ubicación, se sitúan de manera bastante simétrica en la región lumbar, uno a cada lado de la columna vertebral. Bueno, el riñón del bovino. En bovinos los riñones son grandes, los riñones son más voluminosos, el derecho tiene una forma más ovalada, mientras que el izquierdo pues es más alargado. Sus características más notables es la superficie, que en su superficie se encuentra lóbulo
cúpula mostrando cada lóbulo, estos son los lóbulos de acá, lo que les da un aspecto racimoso. En cuanto a la ubicación del riñón, el riñón se encuentra, el derecho está fijo bajo las últimas costillas y las primeras vértebras lumbares, mientras que el izquierdo es más móvil y puede desplazarse hacia la línea media. Riñones en el equino. En equinos los riñones tienen una forma muy particular. El riñón derecho es inconfundible porque tiene una forma de corazón, mientras que el riñón izquierdo es más triangular y piramidal. Ambos presentan una superficie lisa, sin lobulaciones externas respecto a su ubicación. El riñón derecho se localiza más bajo las costillas 17 y 18 en íntima relación con la fosa renal del hígado, mientras que el riñón izquierdo se encuentra más caudal a nivel de las vértebras. En el canino los riñones se encuentran en una forma clásica de figo, son pequeños y compactos. Su superficie es totalmente lisa sin ningún tipo de lobulación. En cuanto a su ubicación, el riñón derecho se encuentra entre la última vértebra torácica y las primeras vértebras lumbares. Este es más fijo por su relación con el hígado. El izquierdo se ubica entre las vértebras lumbares segunda y cuarta y es más móvil porque pues no está fijado por el hígado. El riñón se encuentra conformado por algunas estructuras, entonces encontramos acá la cápsula, en esta parte de acá encontramos la corteza, en esta parte de acá encontramos la médula, acá se encuentra la pelvis renal, en esta zona se encuentra el ilion renal, acá están las venas y las arterias, pero pues acá no se puede notar. Y en su parte más interna encontramos ya la cresta renal y el seno renal. Bueno, hablando de lo anterior mencionado, la cápsula es la capa externa del tejido fibroso que protege el riñón. Esta es delgada y es resistente. Por otro lado, la corteza es la capa más externa del parénquima renal. Esta está ubicada justo debajo de la cápsula. Contiene los glomérulos y los túbulos contorneados de las nefronas. La médula es la capa interna del parénquima renal. Esta se compone de estructuras tubulares que forman las pirámides renales. El ilion renal es una hendidura en el borde medial del riñón. Por otra parte, la pelvis renal es la dilatación del uréter donde se almacena la orina, por decirlo así. El seno renal es el espacio que aloja la pelvis renal, los vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Este es el espacio o borde medial del riñón entre el ilion y el parénquima renal. Este contiene grasa, tejido conectivo. Por otra parte, la cresta renal es la proyección de la parte central interna de la médula en el interior de la pelvis renal. Y la arteria renal es el vaso sanguíneo que transporta la sangre oxigenada desde la aorta abdominal hasta el riñón para la filtración. La vena renal es el vaso sanguíneo que transporta la sangre ya filtrada desde el riñón hasta la vena cava caudal. Estas venas pues no se pueden ver bien, o sea, no se pueden observar bien en los riñones, pero pondré una imagen para que se me entienda. Bueno, las funciones principales de la nefrona. La nefrona tiene como función principal filtrar la sangre y eliminar desechos metabólicos como lo son la urea y la creatinina a través del glomérulo. También tiene una función importante que es regular el equilibrio hídrico y electrolítico, controlando así pues la cantidad de agua y sales que se reabsorben o eliminan, la cual pues mantiene la presión arterial y la homeostasis del organismo. La nefrona es la unidad funcional y estructural del riñón. Se encuentra entre la corteza y la médula, es decir, en esta zona. Su conformación es el glomérulo, la cápsula de Bowman, el túbulo renal proximal, el asa de Henle, el túbulo renal distal y el túbulo colector. Clasificando un poco las estructuras que se encuentran en el riñón de las especies del equino, bovino, ovino, caprino, porcino y canino, son la cápsula, la corteza, la médula, el ilion renal, la pelvis renal, el seno renal, la cresta renal, la arteria renal y la vena renal. El bovino es el único que tiene todo lo anterior excepto la pelvis renal. Hablaré de los uréteres. Acá tenemos uréteres en bovino y acá tenemos uréter en porcino. ¿Qué es un uréter? Un uréter es un conducto tubular paramusculoso encargado de transportar la orina desde la pelvis
Y bueno, los uréteres se inician en el líquido renal y terminan en la vejiga, y estos constan de dos porciones, la porción abdominal y la porción pélvica. La vejiga es un órgano hueco encargado de almacenar la orina. Tiene forma de saco peniforme. Sus partes son la cabeza, el cuello, el vértice y el cuerpo. Este tiene tres túnicas: la túnica externa, que es la adventicia; la media, que es la capa muscular lisa; y la interna, que es la capa mucosa. El trígono vesical es el espacio que se forma en la pared dorsal de la vena urinaria, que empieza en el segundo, en los orificios de los uréteres y termina en el orificio uretral interno. Su ubicación está en la vejiga, y su función principal es la de evitar el reflujo de la vejiga. La uretra es un órgano tubular conformado por músculo liso que es el encargado de transportar la orina hacia el exterior. La uretra en el bovino se encuentra en esta parte de acá, y en el porcino encontramos la uretra en esta parte de acá. Tenemos estructuras: la túnica interna o mucosa, que es la capa más interna que está revestida por un epitelio de transición. Cerca de la vejiga cambia a epitelio cilíndrico pseudoestratificado y finalmente a epitelio plano estratificado cerca del orificio externo. La túnica externa muscular está compuesta por músculo liso y en la parte interna músculo estriado en la parte externa, que forma el esfínter uretral externo, permitiendo el control voluntario de la micción. Partes o porciones que están presentes en el macho especifican en dónde comienzan y en dónde terminan. Principalmente la parte pélvica se divide en dos, y esta está ubicada en el arco isquiático. Parte preprostática desde el orificio uretral e interna hasta el folículo seminal. La parte prostática desde el folículo seminal hasta la salida de la cavidad pélvica. Secundariamente la parte peniana desde el arco isquiático hasta el orificio uretral externo. Tenemos la uretra en el macho. Acá tenemos la uretra en la parte preprostática, acá tenemos la parte peniana y acá el pene. La función de la uretra en la hembra principalmente es expulsar la orina, especificando dónde comienza y dónde termina. Empieza en el orificio uretral interno y termina en el orificio uretral externo, y está en el vestíbulo vaginal. Tenemos la uretra en la hembra, que inicia acá en la vejiga. Internamente tenemos el vestíbulo de la vagina, y pues sale acá a la vulva vaginal, por donde sale la orina.